Buenos días, bienvenido a Casa de Oración, Casa de Dios, Casa de usted. Damos gracias a nuestro Padre Celestial por la posibilidad de que tenemos de estar en su presencia. Y es más, si dejamos que Cristo tenga el control absoluto, Él nos guiará a través de su Espíritu a conocer más y más acerca de su preciosa voluntad. Hoy el título del estudio se llama ¿A quién sirvo? Y es importante porque aquellos que nos consideramos siervos, tenemos que saber perfectamente de quiénes estamos hablando, a quiénes servimos. Entonces, esa es la pregunta que hoy nos hacemos. ¿A quién sirvo? Vamos a escuchar en el texto base y ahí vamos a empezar a conocer a quiénes servimos. Gálatas 1:10 nos dice lo siguiente. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. Amén. O sea, nos está el Señor planteando a quiénes agradamos. Aquí tenemos el conflicto de nuestra identidad. Pablo escribe en este momento a la iglesia de Galacia, en un momento de mucha crisis, y no comienza con elogios. ¿Por qué? Porque empieza con una confrontación directa, porque el evangelio de la gracia estaba siendo distorsionado en ese momento por quienes buscaban mezclar la fe con obras para ser aceptados en una sociedad religiosa de ese tiempo. O sea, en ese momento muchísimos fariseos insistían en que tenían que realizar diferentes rituales judaicos, circuncisión, etcétera, etcétera, etcétera. Que eso pertenecía a la ley, no a la gracia. Si aquellas personas que estaban bajo la ley, está bien, pero acá estaban siendo evangelizados y estaban siendo presentados el evangelio de Cristo. O sea, presentado a Cristo en la cruz. Y que era ese Cristo que los había salvado. Esto lo comparamos hoy con la realidad. Y encontramos muchísimo en coincidencia. Podemos apreciar esa misma intención que tenían los fariseos. Pero hoy encontramos en la iglesia que quiere apaciguar la palabra para no molestar, que quiere meter o incorporar culturas, sistemas de hombre. ¿Por qué? Porque manipulan la palabra y transforman las iglesias legalistas, que tienen más importancia la ley del hombre a la ley de Dios, a la palabra de Dios y sobre todo a la gracia. Así que, señores, eso no tiene nada que ver con la gracia de Dios. Esas costumbres o esos legalismos de las personas. En el versículo 10, como escuchamos,
Pablo desnuda su propia motivación para establecer un estándar. ¿Qué significa? Que la fidelidad a Dios excluye la necesidad de validación humana. O sea, a mí, básicamente, me importa ser fiel a Dios y su palabra, y no lo que las personas digan. Ni siquiera si las personas me aprueban o no. ¿Por qué? Porque lo que importa, así como Pablo le está hablando a la Galacia en ese momento, a la ciudad, a los ciudadanos, que lo que importaba es la fidelidad a Dios. Así es, amados, ser fiel a Dios es más que suficiente. No necesitamos que el hombre nos valide. ¿Se entiende, no? El agradar a través de la Biblia, para entender la gravedad de lo que Pablo le dice, debemos mirar el término griego aresco, que es agradar. ¿Y cuál es la trampa del favor humano? Les leo rapidito. En Hechos 5:29 dice Pedro, y los demás apóstoles contestaron, es nuestro deber obedecer a Dios antes que a los hombres. Es la firme respuesta de Pedro y los apóstoles al Sanedrín. ¿Qué era el Sanedrín? Aquellos que por ahí no estamos acostumbrados a lo que es el judaísmo, pero sí tenemos que conocer. Era la asamblea o corte suprema de la ley judía en la antigua tierra de Israel. Era la que se encargaba de administrar justicia mediante la interpretación y la aplicación de la Torá. Eso era el Sanedrín. Y Pedro estaba frente con los apóstoles, frente al Sanedrín, y les planteaba que era más importante obedecer a Dios antes que a los hombres. Este grupo, digamos, esta Corte Suprema, prohibía que se predique a Jesús. Y aquí vemos que como esta respuesta establece la supremacía de la autoridad divina sobre la humana, defendiendo la obediencia a Dios por encima de la ley terrenal o la persecución que estaban teniendo ellos. Porque claro, para la Torá, Cristo modificó para ellos la ley, pero Cristo no vino a modificar la ley. Él vino a traer salvación por gracia. Para ellos era imposible, ¿por qué? Porque todavía no lo tenían a Jesucristo como el Salvador. Los líderes religiosos del Sanedrín, de lo que estábamos hablando, ordenaron a los apóstoles dejar de predicar. Pero ellos habían recibido un mandato divino. La frase define la valentía de esa iglesia primitiva, priorizando el evangelio sobre su propia seguridad. Porque, a ver, no es, básicamente estamos hablando de que toda una sociedad de años con esa cultura, con esa religiosidad, porque nosotros por ahí no tenemos la capacidad de entender lo que es el pueblo judío y lo que para ellos significa su religiosidad.
Ellos se toman muchísimo en serio los rituales judaicos, ¿no? Y de repente aparece Pedro con sus apóstoles, y empieza a predicar el Evangelio de Jesucristo. Y claro que sí, se va a confrontar con todos esos líderes religiosos. Pero Pedro venía con autoridad divina, no de hombres, sino de Dios. Y la obediencia al Creador es la prioridad. Así que, ¿qué significa eso hoy? Hoy nos enseña a agradar a Dios en lugar de buscar la aprobación humana, manteniéndonos firmes en la fe. Vamos a encontrar quizás hoy en muchas iglesias que les importa más la apariencia o las costumbres humanas. Pero nosotros aprendemos en la sana doctrina de la palabra. Es prioridad, es para nosotros la base de nuestra fe, como lo más importante, agradar a Dios. ¿Para qué? Para que sobreabunde su gracia en cada uno de nosotros. Así es. ¿Y cómo hacemos para agradar a Dios? Con total fe y obediencia. Como hace poco en el estudio bíblico que estamos haciendo, una pastora nos planteaba de buscarle el sentido y también el sentido espiritual de una porción de la palabra. Y fue, yo creo que una de las porciones más lindas que tiene la Biblia, que fue cuando María recibe al ángel. Y el ángel le plantea de que ella iba a ser concebida por el Espíritu Santo. Y ella, en su naturaleza humana, dice, pero si yo nunca estuve con hombre, ¿cómo voy a quedar embarazada? O sea, es natural pensar eso como persona, o sea, decir, pero ¿qué hizo María? Ella entendió que era de parte de Dios ese ángel y tuvo la fe y creyó en Dios. ¿Y qué hizo? Obedeció. Y ahí, gracias a esa fe y a esa obediencia, hoy nosotros estamos aquí ante la presencia de Cristo y siendo salvos y queriendo contarle a ustedes a través de esa palabra que aquel que necesita conocer a Dios y que todavía está inmerso en el pecado, hay una preciosa opción que se llama Jesucristo. Este versículo marca un momento crucial donde los apóstoles confirman su lealtad absoluta en Cristo como gobernante supremo. Pablo resuena con la declaración de Pedro: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.
En muchas iglesias hoy, la obediencia se ha disfrazado en relevancia cultural. Como decíamos, donde se suaviza el pecado para no ofender a los asistentes. Y eso vemos, desgraciadamente, mucho en muchas iglesias. Cambiaron, fíjense lo grave de esto, porque cambian el mensaje bíblico por uno suavizado de hombre. Las falsas doctrinas. O agregan varias cuestiones de hombre que nada tienen que ver con la palabra de Dios. Y fíjense que esto ya lo veía Pablo. ¿Por qué? Porque vemos en Romanos 1:1 y Filipenses 1:1, que son las salutaciones de Pablo en las cartas a Romanos y a Filipos. Él decía, aquí les decía a los romanos y a los filipenses, clasificándose como siervo de Cristo. La palabra siervo en Gálatas 1:10 es doulos, esclavo por voluntad. O sea, si yo digo yo soy siervo de Jesucristo, soy un doulos, un esclavo por voluntad de Jesucristo. Amados, un esclavo no tiene dos dueños. Si la cultura o la opinión pública en redes sociales dicta nuestro mensaje, hemos dejado de ser esclavos de Cristo para ser esclavos de un like. Dejemos en claro de quién queremos ser doulos. Yo, en lo personal, quiero ser de Cristo. Por eso nos abocamos a estudiar su palabra. ¿Y cuál es? A ver, si queremos ser doulos, ¿cuál es el criterio que tenemos que tener en cuenta como siervos? Y lo vemos aquí en Lucas 17, del 7 al 10. El deber del siervo. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú? ¿Acaso da gracias el siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Amén. Aquí nos queda claro que por su gracia fuimos salvos y que su palabra dice que va a estar Él con nosotros. Todos los días hasta el fin, dice. Y con esto solo basta como para que nos maravillemos y seamos no solo inútiles, sino que busquemos la excelencia en ser siervos de Cristo. Y que podamos hacer cada día un poco más de lo que el Señor nos envió a hacer. A ver, pensemos, también lo que muchos en las iglesias pretenden esconder. Como diría Pablo, la comezón de oír. Les leo, en 2 de Timoteo 4:3 dice, va a llegar el tiempo en que la gente no soportará oír la sana doctrina. Más bien,
según sus propios caprichos. Se buscará un montón de maestros que solo le enseñen lo que quieren oír. Aquí ya Pablo profetizaba perfectamente lo que hoy vemos en muchísimas iglesias. Pablo advirtió que vendría un tiempo donde los hombres buscarían maestros que le dijeran lo que quieren escuchar. Esta realidad la vemos en muchas congregaciones hoy. Un evangelio de autoayuda, un evangelio de la prosperidad, que busca la aprobación del ego humano en lugar del arrepentimiento ante Dios. Ya lo habremos visto muchas veces. Y yo creo que eso forma parte también de nuestra misión. Orar por estas personas, yo diría, débiles de oído espirituales, porque no quieren escuchar la verdad, pero la verdad, dice la palabra, que es la que los hará libres. Porque claro, ellos quieren escuchar solamente lo que les gusta, pero eso sí es seguir siendo esclavo de su pecado. ¿Bien? Y ese pecado los lleva a muerte. ¿Por qué? Porque están condenados y manejados por ese pecado. Mas servir a Cristo es servir a aquel que nos hace libres y salvos. A pesar de esta realidad actual, que es, yo diría, un evangelio del espectáculo. Y sí lo vemos, ¿no? Porque vemos muchas iglesias en donde es más importante el espectáculo que la palabra. Y lamentablemente los que predican son showman. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta. Así que, amados, hoy enfrentamos una Gálata moderna. Y el peligro no son siempre los judaizantes legales, sino los popularizantes del Evangelio. Los falsos maestros que están más preocupados por su imagen. Es más, si no les alcanza el púlpito, se meten hasta en política para ir expandiendo su ego. ¿A quiénes les sirven ellos? Esa es la pregunta. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que a Cristo no le interesa. A Cristo le interesa las almas que se están perdiendo. A ver, hoy podemos hablar de la tiranía de la aceptación. Vivimos en una era donde el valor de un ministerio se mide por números y visualizaciones. Pablo nos recuerda que la búsqueda de popularidad y el servicio a Dios son intereses que inevitablemente chocarán. Así es, amados. ¿Dónde nosotros tenemos que poner nuestro objetivo, nuestra meta? ¿Cómo enfrentar a esos fariseos modernos y enseñar lo importante y verdadero de servir a Cristo? ¿Por qué? Porque nos va a pasar. Y si a nosotros nos pesa lo mismo que le pesa al Señor por las almas, vamos a tener que enfrentarnos a esas situaciones.
hoy en esas situaciones y lo que vemos es un evangelio diluido, un evangelio flácido, un evangelio suavizado, al igual que en Galacia. Se quería añadir rituales que ellos tienen, como ser la circuncisión, para ser aceptados. Hoy se intenta quitar la cruz de Cristo y el juicio de pecado para ser inclusivos. O en un sentido, ¿no?, antibíblico. Es más, muchos ni siquiera hablan del infierno, de los demonios o Satanás, para no molestar a los oyentes. Solo versiones motivacionales. Nosotros lejos de esa realidad. El evangelio de la gracia de Dios, por naturaleza, es ofensivo al orgullo humano, porque nos dice que no podemos ser salvos por nosotros mismos. Hagamos lo que hagamos. Busquémosle la vuelta que busquemos. Yo puedo ser de niño hasta mi vejez, puedo ser una excelente persona ante la sociedad. Puedo ser el más bueno, el más generoso, la persona más amable. Y voy a estar condenada al infierno. Porque mi obra no es suficiente. Por más que mi obra sean 50 años de ser excelente persona, modelo de la sociedad. Pero eso no sirve. ¿Se entiende? Amados, Gálatas 1:10 no es un llamado a ser grosero o antisociales, sino a tener una lealtad innegociable. La aprobación de Dios nos da una identidad sólida que no depende de las fluctuaciones de la opinión pública. Innegociable. Aprendamos esto. Nuestra lealtad no se negocia. ¿Se vendrán tiempos difíciles? Sí. ¿Se levantarán contra nosotros? Sí. Personas que quizás amamos van a ser las que más nos quieran juzgar, apedrear, porque estamos locos. Y gloria a Dios por ello. ¿Por qué? Porque nosotros, nuestro rostro, nuestros ojos, tienen que reflejar a Cristo. ¿Por qué? Porque no negociamos nuestra lealtad y nuestra obediencia. En tu lugar de trabajo, en tu familia, en tu iglesia, te enfrentarás a la presión de encajar. Pero recuerda, si el mundo te aplaude por comprometer tu fe, probablemente has dejado de servir a Cristo. Ser siervo de Dios significa estar dispuesto a caminar contra la corriente para mantener la pureza del mensaje de salvación. ¿Por qué nosotros sabemos esto? Porque el que nos afirma, el que está preocupado para que llevemos su evangelio, él no es que ve lo que a nosotros no va a suceder, él ya está también en el futuro. Y él está preocupado para que nosotros llevemos ese mensaje de salvación, que es más importante que lo que algunas personas crean o piensen para estar cómodos. Y ya con esto, amados, vamos terminando y me gustaría que nos concentremos, ¿no?
Cerremos nuestros ojos y nos concentremos. Así que, amados, los desafío a reconocer quién es el que lleva las riendas en cada una de sus vidas, sobre todo en su vida espiritual. ¿A quién queremos servir? ¿O vamos a ser como leíamos en Lucas 17:10? ¿O peor todavía? Vimos cómo la ciudad de Galacia transformó el Evangelio y Pablo los reprendió en Gálatas 3, 1 al 2. Les dijo: Gálatas insensatos, ¿quién os embrujó? En nuestra predicación hemos mostrado ante vuestros propios ojos a Jesucristo crucificado. Solo quiero que me contestéis a esta pregunta. ¿Recibisteis el Espíritu de Dios por cumplir la ley de Moisés o por haber aceptado el mensaje de la fe? Amados, cuánta verdad en el enojo de Pablo. Tan insensato que se dejaron manipular conociendo el Evangelio de Jesucristo y que son salvos por gracia. Pero ellos, ¿qué hicieron? Se volvieron a la ley. Si vemos esto y lo analizamos hoy, aquí les diría que son como el perro, ¿no? Pero nosotros sabemos que solo tenemos que bastarnos en su gracia y con fe y obediencia. Oh, gloria a Dios. Amado Dios y Padre Celestial, nos acercamos ante ti, ante tu presencia, reconociendo que muchas veces hemos buscado el aplauso de los hombres antes que tu aprobación. Perdónanos, Señor, por las veces que hemos callado tu verdad por miedo al rechazo o por el deseo de ser aceptados por este mundo. Te pedimos que así como a Pablo nos des el carácter, la valentía para ser verdaderos siervos de Cristo. Que nuestra única meta sea agradarte a ti, Señor, sabiendo que tu gracia es más que suficiente. Señor, bendice a tu iglesia, guíanos a vivir como tu espíritu, a vivir por tu espíritu y ayúdanos a ser la luz en medio de esta generación que necesita tu verdad. Amados, Dios bendice a cada uno de ustedes y también a los que nos están asistiendo por las redes sociales. En el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Gracias, amados. Gracias, Señor.